Bueno, Bonelli, ¿qué fue ese enredo con Luis Amador, ese despido, todo lo que pasó ahí en el aeropuerto de Guanacaste? ¿Qué fue esa cosa? Definitivamente el tema de la semana, y yo creo que esto se va a convertir en uno de esos escándalos, ¿verdad? Como el de la OPAT para el gobierno anterior, que lo va a acompañar por el resto del periodo. Eh, Vea, Luis Amador es un ministro que vino a hacer lo que se le pegaba la gana, nunca le importó la legalidad. Diego Vargas, nuestro diputado, estuvo denunciándolo los últimos 6 meses, todas las cosas arbitrarias que había hecho, rompiendo contratos por los que Costa Rica va a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias, ¿verdad? Y al final de cuentas, si nos ponemos a ver lo grande, Barranca Limonal está parado. La ruta 32 sigue sin concluirse y ayer hubo un accidente espantoso, mortal. ¿Por qué? Porque están mandando a los carros en ambas direcciones, de un lado de la autopista, por el otro lado lo tienen cerrado. Eh, la ruta 27 a Caldera, que hace años se viene hablando de que hay que ampliarla, este gobierno, este ministro no se reunió una sola vez con el concesionario a ver qué se podía hacer. Eh, la entrada a Cartago, Taras, La Lima, es un desastre que no avanza. O sea, lo grande no avanzó. ¿Qué hicieron? Pusieron un puente Bailey en la entrada del aeropuerto Juan Santa María. Trasladaron la presa 300 metros más para adelante. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Eh, Sin mencionar la pifia de Bajo los Ledesma, ¿verdad? la pifia al bajo de los Ledesma, que la resolvieron con puentes Bailey, ¿verdad? Aunque tengo que decir, por primera vez en la historia de Costa Rica veo que usan los puentes Bailey correctamente. Pues los puentes Bailey son puentes para resolver temporalmente problemas mientras se da la solución permanente, y ahí se está construyendo un puente que va a tardar varios meses. Pero de ahí sí, la pifia que provocó un caos vial. Eh, y este tema del aeropuerto, eh, el problema es que ellos dijeron que el deterioro de la pista era a causa del huracán Bonnie, que se dio en el 2022. Pero resulta que desde el 2017, por lo menos desde el 2017, hay documentos internos de aviación civil, hay un informe de la NAME que advierte que la pista está en un estado terrible y que hay que intervenirla urgentemente. Y aquí va a haber que buscar responsables en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que era el que estaba en 2017, el gobierno de Carlos Alvarado, 2018-2022, porque no hicieron nada al respecto. Y ahora, este gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Había una declaratoria de emergencia del huracán Bonnie. En las declaratorias de emergencia se tiene que definir el ámbito geográfico, a dónde se dieron los daños, porque ahí es donde aplica la declaratoria. Y en la declaratoria original de emergencia no estaba el cantón de Liberia. Un año después modifican el decreto, incluyen Liberia, y después se agarran de eso para adjudicar la reparación del aeropuerto, amparado en la emergencia de Bonnie. Pero resulta que no, el deterioro del aeropuerto no es por Bonnie. ¿Por qué lo hacen así? Porque pueden adjudicar directamente. Cuando hay una declaratoria de emergencia, no hay que pasar por todo el proceso de la contratación administrativa, que es complejo. Y, por ejemplo, pudieron adjudicar directamente sin que la Contraloría pudiera revisar el expediente. Eh, para mí el presidente lanzó una cortina de humo, donde dijo que es que el cartel se hizo a la medida de una empresa, qué sé yo. Yo creo que sí, el cartel se hizo a la medida de una empresa, que es la que el presidente quería que ganara, y no fue la que ganó. Porque habían dos empresas, una con muchísima experiencia en esa área y otra con muy poca experiencia en reparación de pistas de aterrizaje. Eh, y ahí lo que pasó fue que el presidente firmó la ampliación del decreto de emergencia. Eso es absolutamente ilegal. Lo hicieron a destiempo, de acuerdo con la ley de emergencias. Ya no había tiempo para modificar el decreto original. Y entonces el presidente dice, nos jalamos una torta, esto implica problemas legales, busquemos chivo expiatorio. Despide a Luis Amador, que ojo, no fue ningún santito, ya dijimos, ¿cómo se llama? Adjudicó DECRA a dedo cuando hicieron un mini concurso en el que DECRA no ganó y aún así escogieron a DECRA,
¿verdad? Por eso nadie lo despidió, ¿verdad? Agarraron a Amador de chivo expiatorio. Amador se va, el presidente dice que Amador hizo un contrato a la medida de MEC, y cuando al presidente lo investiguen y le digan, mire, pero es que usted firmó el decreto de emergencia que permitió todo eso, ¿qué va a decir? Es que a mí me embarcaron, y la prueba de que me embarcaron es que ya despedí a ese cabrón. Para mí eso es lo que pasó ahí. ¿Serán esos los tentáculos del mal a los que se refería Amador? Bueno, definitivamente Amador está hablando, bueno, para mí definitivamente está hablando el presidente, pero creo que en la visión de mundo que han demostrado tener ellos, que no respetan los procesos legales, los procesos judiciales, para Amador tentáculo del mal es que la Contraloría o la Fiscalía le hagan una investigación también, ¿verdad? No me extrañaría. Eso es lo que me iba a referir, porque es que esto es una más de acciones en un patrón ya bien extenso de que el gobierno busca el recoveco legal para hacer las cosas con la planadora, pasándole por encima a todos los procesos legales. Como lo hicieron con los contratos de SINART, como lo han hecho en RAXA con los escáneres, un montón de... Incluso, el gobierno. Ojo, en el caso de RAXA, hay una nota de la Contraloría que le dice al Ministerio de Hacienda, usted no puede adjudicar eso sin concurso, y se lo trasladan la responsabilidad que era de Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué se revisan los contenedores? Es un tema de aduanas. Las aduanas le corresponden al Ministerio de Hacienda, y se los trasladan del Ministerio de Hacienda al Servicio Fitosanitario. La advertencia de la Contraloría fue para Hacienda, y entonces el Servicio Fitosanitario se da la vuelta y contrata directamente al RAXA. Y se burlaron de lo que la Contraloría les había dicho. O sea, es un patrón de conducta que ya ha sido repetido, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esta vez les reventó en la cara, que las veces anteriores medio habían logrado sortear el asunto, ¿verdad? Y en este sí está la Fiscalía ya participando también. Sí, la Fiscalía tenía desde antes aparentemente, o sea, yo me vengo enterando hoy o ayer, que la Fiscalía ya tenía un expediente abierto contra el presidente, contra la ministra de la Presidencia, porque ella también firmó el decreto de ampliación del decreto de emergencia, y entiendo que contra el director ejecutivo, presidente, como se llame, de la Comisión Nacional de Emergencia. Qué buen enredo. Un buen enredo, exacto. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a seguirlo de cerca, sí, a ver qué pasa. Sí. Hay otro gran enredo en el país. Hoy en día se habla muchísimo del tipo de cambio. Parece ser el tema más controversial a nivel económico en Costa Rica. Hay muchísimas opiniones. Los académicos dicen una cosa, los exportadores dicen otra cosa, el gobierno dice otra cosa completamente distinta. Y al final de cuentas, la gente no termina de entender, o sea, queda muchísima duda de, tenemos un tipo de cambio como está ahora, un colón fuerte, eso no significa que tenemos una economía fuerte, porque no es demasiado intuitivo. Si el colón está fuerte, ¿por qué los precios no bajan? Si la inflación es negativa, ¿por qué la gente no percibe una mejora en el costo de vida? Hay demasiadas, digamos que están los números y después está la realidad, parece ser, y eso no parece muy intuitivo o lógico para mucha gente. Eso me recuerda, Adrián, cuando yo me casé. Mi esposa es mexicana, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo sabe eso. Nosotros nos casamos en el 94, que fue el año de la gran crisis en México, la crisis del tequila. A mi suegro le fue re mal en esa crisis, ¿verdad? Perdió hasta el modo de andar. Y yo estaba haciendo mi posgrado en economía, y entonces uno veía los números y toda la caramba. Entonces, no sé, tal vez en el 95 le digo yo, suegro, que las cosas pintan bien ya en México. Y la respuesta que me dio, ¿para quién? Dice, porque yo sé que los economistas hablan de que las cifras macros están bien, pero en la calle, donde yo me gano la vida, no están bien. Aquí seguimos sin trabajo, sin poder levantar, y hay algo así está pasando. El tipo de cambio está muy bajo. ¿Qué ha bajado? Lo que se vende en dólares. ¿Qué se vende en dólares en este país? Carros y vivienda. Vivienda de clase media para arriba. La vivienda popular no se vende en dólares. Y entonces
¿A quién le está beneficiando la baja del dólar? De ahí a la gente que en este momento están comprando artículos de alto valor que se venden en dólares. Es gente relativamente pudiente. Y que los pueden financiar en dólares también. Y que los pueden financiar en dólares, y que tienen ingresos en dólares o tienen ingresos en colones, y más bien que les está yendo fantástico al hacer la conversión a dólares, ¿verdad? Y por otra parte, la canasta básica, los productos alimentarios de la canasta básica hoy están 12% más caros que a principios del 2023. A pesar de que la inflación es negativa. Y entonces la gente dice, la gente en su bolsillo siente que la vida no se ha abaratado. Para la gente común, la que no anda comprando carros en dólares y no anda comprando casas en dólares, el costo de la vida sigue subiendo, ¿verdad? Se ha desacelerado la inflación o ese crecimiento de los precios, pero hoy está 12% más caro que hace un año y 2 meses, ¿verdad? Entonces, el tema de que el dólar, la caída del dólar beneficia es muy relativo, es a muy poca gente. La gente que tiene deudas en dólares, las encuestas que yo he visto recientemente ponen ese número del total de deudas o del total de personas que tienen crédito bancario, cuántos tienen créditos en dólares, y anda entre el 5 y el 10%. Quiere decir que el 90% de la gente tiene créditos en colones, ¿verdad? Entonces, los que se benefician son los importadores. Si usted importa cualquier cosa, un chunche que vale $1, cuando estaba el dólar a 700, usted tenía que sacar 700 colones para comprar el dólar para poder importar ese chunche. Hoy saca 500 colones para comprar ese dólar para importar el mismo chunche. Y entonces usted puede vender ese chunche que antes lo tenía que vender a 1000 colones para ganarse algo, ahora lo puede vender a 800 colones y sigue ganando lo mismo, ¿verdad? Y porcentualmente gana más. Entonces, el importador se está beneficiando. Los primeros dolientes de la apreciación son la gente que vende en dólares. Bueno, pues usted vende un chunche a $1, usted lo exporta, por ejemplo, a usted le va a llegar $1, porque ese es el precio en el mercado internacional. A usted le va a llegar $1. Cuando estaba a 700, usted iba y lo cambiaba en el banco y le daban 690 colones. Ahora usted va y lo cambia en el banco y le dan 498 por el mismo dólar. Y entonces, pero sus gastos, sus costos están en colones. Para producir el chunche, contrató mano de obra, pagó electricidad, alquiler de una fábrica, de un local, lo que sea. Todos sus gastos son en colones. Sí. Entonces sus gastos en colones siguen estando ahí arriba. Sus ingresos en dólares se vinieron para acá. O más bien, los ingresos en dólares se quedaron en el mismo lugar, pero cuando los convierte en colones, se le vinieron 25% para abajo. Eso es lo que ha caído el dólar desde mediados del 2022 a la fecha, 26%. Yo conozco, o sea, tengo amigos que son jóvenes trabajadores independientes, trabajan en régimen de zonas francas y han ganado en dólares ya desde que empezaron, ¿verdad? Así es. Y, a ver, son salarios buenos, pero tampoco diría yo que, o sea, son gente joven, están empezando su carrera y les ha afectado tremendamente en su bolsillo, o sea, no, ya cuando van al súper, me han contado, ¿verdad?, que les duele muchísimo más porque las estadísticas dicen una cosa, pero la realidad de ellos es completamente distinta. Bueno, ayer justamente conversaba yo con una amiga, no voy a mencionar, ella tiene 2 hijos, y ella gana en dólares, porque también trabaja en el sector servicios, para una empresa multinacional. Que la están viendo de cuadrito, ¿verdad? Porque el ingreso de ella en dólares es X, pero en colones es 25% menos que hace un año y medio, ¿verdad? Sí. Entonces, al principio los que se quejaban eran los exportadores, pero ya, bueno, el sector turismo, porque si vos sos dueño de un hotel y cobras $100 la noche, antes eran 65,000 colones, ahora son 50,000 la misma noche. Y hay un límite a cuánto pueden ellos subir
las tarifas de los hoteles, porque el turista dice, ay no, si este país es tan caro, me voy a Guatemala, me voy a República Dominicana, me voy a Tailandia, donde sea, ¿verdad? Y entonces tampoco tienen la libertad de traspasar todo eso al turista, ¿verdad? Hoy lo que está pasando es que quienes producen para el mercado costarricense, cualquier pyme, ¿verdad?, que produce aquí en Costa Rica para los consumidores costarricenses, que antes podría ser que no tuvieran mucha competencia externa, ¿verdad? Ahora resulta que empieza a aparecer producto extranjero que cuando el dólar estaba a 620 no valía la pena traerlo a Costa Rica, pero con el dólar a 500 sí, ¿verdad? Porque ahí nuevamente, si vos produces el chunche aquí, te cuesta $1, o te costaba, no digamos $1, vos produces un chunche aquí, te costaba 650 colones, y afuera costaba $1, y traerlo a Costa Rica hay que pagar flete, hay que pagar otro montón de cosas, aranceles de importación, y si costaba $1 afuera, puesto en Costa Rica ya costaba $1.50. Si el tipo de cambio estaba a 650, el productor nacional producía $1, el productor extranjero producía $1, pero con los costos de transporte, impuestos y todo lo demás, ese producto extranjero no costaba 650, costaba 800 en Costa Rica. Entonces el productor costarricense era competitivo. De ahí ahora con el dólar a 500, el productor costarricense le sigue costando 650 y cuidado no un poco más porque la electricidad subió, porque diferentes costos han subido, y le sigue costando 650 colones, pero el producto importado ahora vale 500, más el flete, más todo, lo pueden vender aquí en 650. Y entonces productores nacionales están enfrentando competencia que antes no tenían. Y tenemos sectores enteros sufriendo. Productores agropecuarios, pymes, sobre todo las pymes son las que están sufriendo. Hace 2 o 3 semanas se publicó un estudio del impacto del tipo de cambio en las pymes, y resulta que alrededor del 44% de las pymes reportan un impacto demasiado difícil para sobrellevar, ¿verdad? Entonces tenés los exportadores, el turismo, la gente que le vende servicios a las zonas francas, las pymes que están produciendo para el mercado nacional y no pueden competir porque ahora el producto importado les roba el mandado. El sector agropecuario. El sector agropecuario también. O sea, casi no hay nadie que se esté beneficiando. Se están beneficiando los importadores y creo que un beneficiado muy grande es el Ministerio de Hacienda, ¿o no? Bueno, el Ministerio de Hacienda, a ver, yo creo que están viéndolo con una visión de muy corto plazo. La deuda del país, más o menos 70, 75, vos me corrís, vos sabes esos datos mejor que yo, más o menos 70% de la deuda es en colones y el otro 25-30% es en dólares y otras monedas. Y entonces, cuando vos convertís ese 30% que está en dólares, cuando el dólar estaba a 650 era un monto así, y cuando el dólar está a 500 es un monto así en colones. Entonces pareciera que la deuda pública del gobierno disminuyó. Y eso hace que el año pasado, el antepasado, el 2023, estábamos en un 63.8, la relación deuda-PIB, es decir, el porcentaje que la deuda representaba de la producción nacional, 63 y pico. Ya el año pasado bajó a 61.1, pero la deuda aumentó. No disminuyó, la deuda aumentó, pero por el efecto de convertir la parte externa de la deuda a colones, da la impresión de que disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Ministerio de Hacienda? Bajar por debajo del 60%, porque eso es cuando la regla fiscal le dice al Ministerio de Hacienda, ya puede liberar el gasto, ya puede liberar una parte del gasto, ¿verdad? Yo creo que ellos lo que quieren es soltar las marcas del gasto. Ahora, mañana creo que es que vence el periodo para pagar el impuesto a la renta. Ahí es donde va el Ministerio de Hacienda la parte negativa, porque todas estas empresas que están teniendo pérdidas cambiarias van a reportar utilidades menores. Bueno, y cuidado que la recaudación podría llevarse un golpe que el Ministerio de Hacienda no está contemplando en su
de forma completa, digamos. Entonces yo creo que aquí hay un objetivo político, que es bajar el endeudamiento por debajo del 60% para poder gastar más. ¿Y gastar más cuándo? En el 2025, que es el año previo a las elecciones, ¿verdad? Entonces yo creo que hay el manejo que están haciendo de la deuda es muy peligroso, porque la deuda externa de Costa Rica el año pasado creció en 2.159 millones de dólares. Y sin embargo, cuando usted la convierte a colones, da la impresión de que la deuda externa del 2023 es menor que la del 2022, a pesar de que creció en 2.159 millones de dólares. Y la deuda interna en colones creció más o menos en 660 millones, que son otros bueno, eran 1.000 millones de dólares, ahora son como 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Entonces la deuda en sí está creciendo mucho. Y cuando las tasas de interés suban, o cuando el dólar repunte, hacerle frente al pago de esa deuda va a ser muy complicado. Entonces, este tema del dólar, bueno, dato nuevo, esto lo reveló hoy el Banco Central, creo que fue hoy. El IMAE, que es el Índice Mensual de Actividad Económica, que nos permite medir en el corto plazo lo que está pasando con la producción nacional, ¿verdad? Porque siempre hablamos del PIB. El PIB es la suma de todo lo que se produce en el país, pero eso se mide una vez al año, ¿verdad? El IMAE nos permite ver cómo se está comportando mes a mes. Y en el IMAE el IMAE del mes pasado, que ahora se publicó, hay un fenómeno muy preocupante, y es que, para empezar, la actividad económica se está contrayendo y ya son varios meses, ¿verdad? No se está contrayendo, el crecimiento cada vez es más lento. La economía sigue creciendo, pero cada vez a un ritmo menor. En el año 2023 se estima que la economía creció a un 5.1%, que es un montón, ¿verdad? Sí. El IMAE ya del mes pasado está mostrando, creo que es un 3.8% de crecimiento. Es decir, viene cayendo el ritmo de crecimiento. Y algo muy preocupante, lo que ahora se me olvidó el nombre, lo que no es régimen defectivo, ¿cómo se llama, Adrián? Bueno, los regímenes especiales. Los regímenes especiales, que es lo que se refiere a zonas francas, sí, y todos los regímenes de exportación, que siempre han sido el motor de la economía costarricense y llevan años creciendo a ritmos por encima del 10%, es decir, 2 dígitos. Este mes, por primera vez, está mostrando un ritmo de crecimiento de 1 dígito. Cayó como al 8%. Y la economía doméstica, esa de las pymes que producen para el mercado local, está creciendo apenas como a un 2,5%, ¿verdad? Entonces hay una desaceleración de la economía, hay una desaceleración de las zonas francas y del sector exportador, en buena medida por el tema del dólar, ¿verdad? Y entonces es una situación bastante preocupante. Y tengo que decir que, contrario a lo que dice el gobierno, de una economía jaguar, no sé qué historias bonitas que nos inventan en el país más feliz del mundo, el tipo de cambio está donde está, no porque haya habido un cambio estructural en la economía, no lo ha habido. En todo caso, si hay un cambio estructural, es muy difícil verlo en el corto plazo. Usualmente los cambios estructurales se notan a más largo plazo, ¿verdad? Tenemos una política del Banco Central que mantiene la tasa de interés, la tasa que usa el Banco Central de referencia, ¿verdad? Que es la tasa de política monetaria. En ese momento está en 5,75. El año pasado, el 2023, cerró en 6%, ahora la bajaron un poquito a 5,75. Pero el año pasado la inflación fue negativa, es decir, fue una deflación del menos 1,8. Y entonces eso hace que la tasa de interés sea muy atractiva para traer plata a Costa Rica. Cualquier gringo, cualquier europeo, cualquier japonés trae dólares a Costa Rica. Los cambió, digamos, a 550. Digamos que trajo $1,000 y los cambió a 550. Tiene 550,000 colones.
los invierte en cualquier certificado de depósito, un banco, lo que sea, y se va a ganar una tasa de interés del 10-12%, real en colones. Y cuando se le termina la inversión y va a comprar los dólares, ya no están a 550, están a 500. Y entonces eran $1,000 que ahora se le convirtieron en $1,200, más todo el interés que se ganó en este periodo, son unas ganancias extraordinarias. Entonces, ¿en qué beneficia a los costarricenses de a pie este tipo de medidas? Nada, y por eso los países tienden a tener medidas para restringir los capitales especulativos, que recibe diferentes nombres, capital golondrina, que son capitales especulativos. La gente que tiene plata y le sobra, siempre anda buscando una oportunidad de dónde invertirla, a dónde me puede ir mejor. Entonces, si resulta que hay un país que me está dando 10-12% de interés con inflación cero o por debajo de cero, o sea, todo ese interés es pura ganancia. Y encima de todo, cuando voy a recomprar los dólares para sacarlos de ese país, el colón se apreció en 10%, o el dólar se devaluó en 10%, ¿verdad? Estamos teniendo unas ganancias brutales. A los costarricenses, ¿de qué no sirve? De nada, porque están contribuyendo a que el dólar se mantenga abajo. Y esto sube el PIB, ¿no? Porque todas estas medidas estas inversiones, este flujo de capital se va a reflejar en el PIB. Sin embargo, al final de cuentas, el mejorar la condición económica de los costarricenses, no, por eso es parte de las medidas. Sí, lo que quisiera, tal vez, para traducirlo en un lenguaje no de economista, el gobierno o ciertos sectores están diciendo que esto que está pasando con el dólar es porque de pronto nuestras exportaciones se volvieron la chica más guapa de toda Latinoamérica y todo el mundo quiere comprar nuestros productos y por eso es que el colón subió de valor. Los números no respaldan eso, ¿verdad? Pero en realidad vos estás diciendo las zonas francas cada vez crecen menos, el sector local de la economía cada vez crece menos y no es cierto que eso se deba al modelo exportador que tenemos. O sea, el modelo exportador que tenemos ha sido exitoso, pero no ha cambiado en los últimos 2 años. Es el mismo modelo exportador y no se explica que en 2 años tenga ese efecto tan raro. Es que a veces la gente, y creo que el gobierno lo está usando para confundir a la gente. Yo soy economista, Adrián es economista, pero el común denominador de la gente, por dicha, no son economistas, ¿verdad? Sería un mundo muy aburrido. Y entonces a veces, cuando el gobierno vende unas cifras, el análisis se pierde. Si uno ve los últimos 2 años y los compara con los 2 años anteriores, parece que Costa Rica es el país más productivo del mundo, ¿verdad? Sí, pero venimos de una pandemia. Los 2 años anteriores eran la pandemia. Entonces, la recuperación, cuando uno ve los años post pandemia, parece que la recuperación ha sido buena, pero las tasas de crecimiento son brutales, pero apenas estamos volviendo a los niveles del 2019. El turismo no ha recuperado todavía el nivel pre-pandemia. El gobierno hizo una publicación engañosa y dijo, el turismo que ingresa por vía aérea ya está en el nivel de diciembre del 2019 o febrero del 2020. Y sí, el que ingresa por vía aérea, pero los cruceros no han vuelto, no en la medida en que llegaban antes. Y el turismo terrestre también disminuyó. Y ciertamente el de la vía aérea es la mayor cantidad. Pero en el global, cuando usted suma la totalidad de turistas que están llegando al país, todavía no estamos en los niveles pre-pandemia. Número 1. Número 2, las exportaciones sí han crecido bastante, incluso las exportaciones prácticamente no se detuvieron durante la pandemia. Pero vienen creciendo como han venido creciendo en los últimos 20 años. No es que de pronto aquí hay una barbaridad de exportación y se inundó el mercado de dólares. Lo que inundó el mercado de dólares son 2 cosas. Los créditos, que lamentablemente se aprobaron aquí en la Asamblea Legislativa y uno tiene que reconocerlo, ¿verdad? Eurobonos, un montón de créditos, Banco Mundial, BID, Agencia Francesa de Desarrollo, BCIE, Fondo Monetario Internacional. Créditos en dólares que están ingresando a un ritmo mucho mayor que en el pasado, y la política del Banco Central de mantener una tasa de interés
positiva, real positiva, ¿verdad? Que atrae capitales especulativos que tienen inundado este mercado. Yo tengo de muy buena fuente, digamos, yo no lo he podido verificar independientemente, pero uno de los principales bancos de Estados Unidos trajo más de $2.000 millones a Costa Rica simplemente para especular, porque se dieron cuenta de $2.000 millones, si ellos lo ponen a ganar el 10%, imagínense, o sea, el que tomó esa decisión allá en Estados Unidos en este momento, le deben de tener una estatua en ese banco, ¿verdad? ¿Y cuánta plata necesitas meter a la economía, digamos, en millones de dólares para alterar el tipo de cambio a tu favor? Cualquier cochinada. O sea, este es un mercado donde al día se transan entre 3 millones y cuando se transa mucho se puede llegar a transar 35 o 50 millones de dólares al día. Excepto cuando el Banco Central, que por cierto el Banco Central es el principal jugador en el mercado cambiario. Entonces no es un mercado plenamente competitivo, ¿verdad? Pero cuando el Banco Central viene, digamos, a comprar dólares porque el Recope necesita para pagar la factura petrolera, de pronto vienen 200 millones de un solo tiro. Bueno, nunca compran 200 en un solo día, porque no hay en el mercado. Pero digo, normalmente uno sigue el movimiento de ese mercado día a día y a veces hay días de 3 millones de dólares, es todo lo que se transó en el mercado. Y hay días de 35, 50 millones de dólares. Entonces, relativamente poquita plata. Si vos traes 2.000 millones de dólares, podés hacer lo que querés con el tipo de cambio. Claro, entonces te ganas los intereses y además tiras el tipo de cambio para abajo y te ganas el diferencial. Y te ganas el diferencial cambiario. Así es. Y entonces de ahí, la situación es preocupante porque el otro día el vicepresidente dijo, Stefan Brunner, ¿verdad? Dijo, no, exportadores, si no son competitivos a este tipo de cambio, busquen qué hacer. Bueno, pero ya le dijeron eso a los arroceros con la ruta del arroz. Y ojo, nosotros también hubiéramos liberado el mercado del arroz. Pero yo siempre lo dije y lo dije en campaña. No podemos cometer el error que cometió el gobierno de Carlos Alvarado con los camaroneros. Cuando se prohibió la pesca de camarón, los camaroneros pasaron a comer M, ¿verdad? Porque los barcos camaroneros no sirven para otra actividad que no sea la pesca de camarón. No pueden salir a decir, bueno, vamos a pescar marlin, vamos a pescar atún. No sirven los barcos para eso. Había que haberles ayudado, ¿verdad? Había que haberles ayudado a buscar otra actividad o lo que ahora están tratando de hacer y uno no sabe si lo están haciendo en serio o no, buscar una técnica de pesca que no sea dañina como era la pesca de brasa. No, los dejaron tirados. Vean a ver qué hacen. Y vayan a ver lo que está pasando en Punta Arenas, ¿verdad? En Punta Arenas Centro, donde se vive de la pesca, hay una crisis tremenda desde que se prohibió la pesca de camarón. Entonces no podemos repetir ese error. Este gobierno viene y lo repite con el arroz. Porque al pasar el arancel estaba en, ¿cuánto? 35% estaba, por ahí. De 35 a 0 de un solo tiro. Los grandes industriales, los importadores de arroz que le financiaron la campaña al presidente de la República están felices. ¿Qué pasa con el pequeño productor? Costa Rica tenía hace 5 años más de 1.000 productores independientes de arroz y hoy quedan menos de 300. Y de ahí una vez más, nosotros como liberales no somos de decir que hay que mantener a la gente que produce ineficientemente, no, pero a la gente que está acostumbrada a producir algo, hay que darle un chance de que encuentre una forma de ser más eficiente o encuentre una alternativa a qué dedicarse. Entonces en campaña a mí me lo preguntaron y yo dije, sí, yo bajaría el arancel, no a 0, lo dejaría en 5 o 8% para generar un fondo para ayudarles a estas personas, ya sea con reconversión productiva o con conocimientos y tecnología para que mejoren su eficiencia. Este gobierno escogió la ruta de papa cero, de un solo tiro. Ese gobierno parece tomar una ruta normalmente enteramente numérica y jamás ve mucho, digamos, el componente humano que está detrás de los números, ¿verdad? Así es. Porque yo veo que, sí, efectivamente el PIB sube, ¿verdad? 5%, maravilloso. Parecemos tener un colón fuerte y alegan que eso es porque el mercado hace el competitivo lo hace y no es por la tasa de política monetaria artificialmente alta.
pero después uno se fija en otros índices económicos como el índice de Gini, que básicamente lo que mide es la desigualdad de un país. Eso no cambia, seguimos teniendo una desigualdad increíblemente alta. Y dale 3 años o 5 años a estas políticas y el coeficiente de Gini se va a deteriorar. ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos hacer para que las cifras macroeconómicas de verdad reflejen una sociedad que siente los efectos de una economía que está creciendo? Bueno, es que hay que entrarle a los temas de fondo que se siguen evitando en este país. ¿Cómo mejoramos la productividad de la gente y de los factores de producción? ¿Y cómo mejoramos la competitividad del país? El sistema educativo. Si queremos hablar de una reforma, no una reforma, un cambio estructural en la economía, vos necesitas un sistema educativo que esté produciendo gente capaz de entrar en las industrias más dinámicas del mundo. A los años que yo tengo, yo todavía me acuerdo cuando comprar productos japoneses era mal visto. Bueno, mi papá, cuando yo era niño, pero niño, muy niño, de 3 años, mi papá se compró un Toyota Corona. Y la gente lo veía como, ¿por qué compraste eso? Porque mi tata con el salario que tenía, eso era para lo que le alcanzaba, ¿verdad? Y lo normal aquí era andar en Volkswagen. O sea, no estoy hablando de carros de lujo. Carros americanos, carros alemanes, Opel era muy, ¿verdad? Comprar japonés era mal visto. De pronto Japón empieza a crecer digamos, a sofisticar su producción, ¿verdad? Y 5 años después de que mi papá compró un carro japonés y todo el mundo lo criticó, todo el mundo tenía televisores japoneses en la casa. Pero cuando yo era chiquitillo, los televisores eran marca americana, RCA, bueno, RCA no me acuerdo, Zenith, o marcas europeas, las japonesas, Toshiba, Panasonic, esas varas, empezaron a entrar después, ¿verdad? Y entonces en ese momento Corea ocupó el lugar de Japón. Y entonces los productos chatarra baratos eran los coreanos. Entonces nadie se compraba un carro coreano. Y de ahí hoy en día son unos chuzos, ¿verdad? Y entonces ese lugar lo empezó a ocupar China. Y hace 10 años nadie se compraba. Comprarse un carro chino era para losers, ¿verdad? Así le decían a la gente. Ahora los carros eléctricos son unos chuzos. Los carros eléctricos son los que más están entrando. Sí, no los ve por todo lado. Así es. Es el porcentaje de las importaciones de carros más altos son los chinos. Así es. Entonces, las economías cuando se van sofisticando, escalan, ¿verdad? Hacen cosas más complejas, productos de mayor calidad y van acomodando la economía a las habilidades de sus habitantes. ¿Qué pasa cuando un sistema educativo colapsa como el de Costa Rica? Ya no volvimos a crecer en habilidades, en capacidades de las personas. Entonces, la cantidad de gente que nosotros estamos produciendo, técnicos y profesionales, para obtener los mejores trabajos en zonas francas, etc., es muy limitada. Y fuera de las zonas francas, la oferta laboral es en trabajos bastante menos complejos, donde la productividad es menor y donde los salarios son menores, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que entrarle de lleno al sistema educativo, tenemos que recuperarlo. La infraestructura del país, tenemos que facilitarle a los productores que los productos lleguen, las importaciones lleguen y las exportaciones salgan, el producto llegue de la finca en Medio Queso de San Carlos al Valle Central para poder vender lo que hayan producido, que no llegue todo magullado porque la calle estaba llena de huecos, ¿verdad? O sea, hay que tomar medidas pro productividad, pro competitividad, y muchas de ellas son de largo plazo, no es de la noche a la mañana. Sí, para construir una economía jaguar, no para maquillar una economía totalmente desigual y decir después que es una economía jaguar. Exactamente. Sí. Así es. Sí, yo creo que lo que está pasando es como, me lo imagino como las notas de una clase, ¿verdad? Tenés una clase de 30 alumnos y tenés 2 que son súper genios y que sacan solo 100 y otro más que no es tan súper genio pero es amigo del profesor, entonces le ponen el 100 también.
Y esos 3 tiran el promedio para arriba, pero resulta que de los 30, 20 se quedaron. Pero el promedio de la clase da muy bien, porque hay unos que sacan muy buena nota. Sí. Entonces el profesor raja y dice, oye, mire mi clase qué bien está saliendo el promedio, pero no estás viendo que hay un alto porcentaje de gente que se está quedando por fuera. Así es, así es. Hay un proyecto de ley que ataca este tema de la productividad que presentamos nosotros, que es el de MIPRO, Ministerio de la Producción, donde, ¿qué es lo que decimos nosotros? En Costa Rica no hay una política de desarrollo productivo. No ha habido durante 40 o 50 años o más. Lo que hay son un montón de políticas sectoriales. Una política para los arroceros, una para los azucareros, una para los que producen hortalizas, otra para los que producen follaje. Son diferentes políticas. Y muchas veces esas políticas son incompatibles unas con otras. Y nosotros lo que estamos planteando es fusionar a todas las entidades que atienden al sector productivo en un solo Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque cuando entonces llegan sectores en conflicto, voy a dar el ejemplo que dábamos en campaña, los porcicultores, y dicen, está entrando carne sin aranceles de Chile, por decir, Con el dólar a 500. con el TLC y con el dólar a 500, no podemos competir. La respuesta tradicional es pongamos un arancel para encarecer la carne chilena, para que el productor nacional sobreviva. Pero ese encarecimiento de la carne de cerdo afecta a la industria de productos alimenticios que utilizan la carne de cerdo, los embutidos, lo que sea. Termina un ciclo vicioso, más bien. Sí, se encarecen los menús de los restaurantes, se encarece el turismo, se encarece todo. Si usted tiene un solo Ministerio de la Producción, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque el porcicultor, ¿a dónde va a reclamar? Al MAG, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Lo cual incluye ganadería porcina, ¿verdad? Entonces, le dicen, bueno, no hay ningún problema, le subimos el arancel. Cuando la industria alimentaria que usa el cerdo como insumo ve que su costo subió, ¿a quién le van a reclamar? Al MAG. No, le van a reclamar al Ministerio de Industria. Y entonces ya es otro responsable. Y cuando el restaurantero se va a quejar, ¿con quién se va a quejar? Con el Ministerio de Comercio. Y el hotelero se va a quejar al ICT. Entonces un montón de responsables, y si usted fusiona todo en un solo ministerio, hay un solo responsable, la ministra o el ministro de la Producción. Y cuando el porcicultor va y le dice, mire, no puedo competir, está entrando la carne, el dólar a 500 y no paga aranceles, de ahí esa persona va a tener que decir, vea, si yo le subo el arancel, mañana mismo me llegan los industriales, los restauranteros, los hoteleros, todo el mundo va a venir a reclamar acá. Entonces, señor porcicultor, explíqueme por qué es que usted no es competitivo. Señora ministra, porque aquí pagamos las cargas sociales más altas del hemisferio occidental, porque Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Latina, porque tenemos la electricidad más cara del hemisferio occidental, porque la infraestructura está en un estado terrible. Y como me lo dijo a mí un porcicultor, venga, visite mi finca y se va a dar cuenta de que nosotros aquí tenemos tecnología de punta, que yo soy tan productivo como cualquier productor, esto me lo dijo a mí en serio un porcicultor, yo soy tan productivo como cualquier porcicultor en cualquiera de los países más desarrollados del mundo, tengo la mejor tecnología. Si usted me viene a visitar, lo primero que le tengo que advertir es, usted tiene que llegar, bañarse y ponerse un traje que parece como un traje espacial, porque usted va a llegar más contaminado que lo que yo tengo a mis cerdos, ¿verdad? Entonces no es porque no sepan producir, saben producir, pero tienen que pagar la electricidad más cara que en Estados Unidos. Tienen que pagar o tienen que transportar el producto en carreteras que en un trayecto de 100 kilómetros, que en cualquier país lo hacen en 1 hora, aquí lo hacen en 3 horas y media. Y esos con furgones refrigerados que son caros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un proyecto de ley para cambiar desde la política pública el enfoque que se le da, que es un pasito, porque lo de la educación es mucho más complejo, ¿verdad? El tema de la infraestructura es complejo, pero ese es el tipo de medidas que hay que tomar. Hablando de medidas que hemos estado viendo esta semana aquí en la Asamblea Legislativa,
de simplificación un poco del Estado, pero también del sistema tributario, que es otra de los grandes problemas que afectan al productor nacional. Esta semana en Hacendarios pasamos Simple 1, ¿verdad? Así es, Simple 1, simplificación de impuestos para levantar la eficiencia, que ojo, fue un proyecto que presentamos en junio o mayo o junio del 2022. Entrando en el 2022. Fue uno de los primeros proyectos que presenté yo, que plantea eliminar 11 impuestos. Y tengo que confesar, la mayoría de esos impuestos están en la ley, no se cobran, o lo que recaudan es muy poquito. Nuestra preocupación es que con el ministro de Hacienda, como el que tenemos, que anda buscando a ver de dónde saca plata, reactive impuestos que hoy nos están cobrando. Queremos eliminarlos. Y hasta eso ha tenido obstáculos. Sí. Hay diputados tan apegados a las cosas que siempre se han hecho que dicen, no, ¿para qué lo vamos a eliminar si no se está cobrando? Precisamente para que no lo empiecen a cobrar, ¿verdad? Bueno, después de 1 año y 9 meses, logramos que la comisión lo dictaminara, lo cual quiere decir que ahora va a pasar al plenario. En el plenario todavía hay 2 oportunidades distintas que van a tener los diputados de presentarle mociones. O sea, todavía le faltan varios meses, pero por lo menos ya fue un paso positivo. Ya logramos finalmente convencer a la mayoría, no a todos los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de dictaminar ese proyecto de ley favorablemente. Hay un impuesto del que hablamos mucho en la campaña que sí recauda alrededor de 3.200, 3.500 millones de colones al año, que es el impuesto al jabón de tocador, que nosotros decíamos, la campaña política la hicimos en plena pandemia. ¿Cómo puede ser que la instrucción que le dan a uno, bueno, eran varias instrucciones, quédate en casa, si no te puedes quedar en casa, 1,80 m, sepárese de su vecino, y lávese las manos 20 veces al día? Lávese las manos después de que le dé la mano a alguien, lávese las manos después de que se toque la cara, no se toque la cara sin haberse lavado las manos, lávese las manos si tocó una superficie, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué le ponemos un impuesto? Es un impuesto específico al jabón. ¿Para qué son los impuestos específicos? ¿De qué se supone que sirven? Bueno, en la teoría, ¿verdad? Que no es lo que nos gusta a los liberales, pero en la teoría tributaria, un impuesto específico sirve para perseguir un objetivo de política pública. Por ejemplo, el cigarrillo provoca problemas de salud. Una política pública puede ser desincentivemos el consumo del cigarrillo. Una forma de desincentivarlo es hacerlo más caro, meter un impuesto. Si la gente sigue fumando, tenemos plata para atender los problemas de salud que generaron. Entonces, hay un impuesto específico que se usa para un fin de política pública. En el caso del jabón, ¿cuál es la política pública que justifica tener un impuesto? Si la política pública lo que le dice a ustedes, lávese las manos. Ojo, yo hice el comentario del COVID, pero desde que yo estaba en la escuela primaria, y usted no había nacido, usted podría vivir 2 vidas suyas. Yo estaba en la escuela primaria, cuando yo estaba en la escuela primaria, ya le decían a uno, lávese las manos, y yo recuerdo claramente una campaña del Ministerio de Salud para que la gente se lavara las manos, para que los niños nos laváramos las manos, porque la mala higiene es la forma más fácil de transmitir enfermedades transmisibles. Sí. Diarreas, gripes, influencias. Hepatitis. Entonces, desde niño le decían a uno, lávese las manos. Si tenemos una política pública desde hace más de 50 años de lavarse las manos, ¿qué justifica tener un impuesto para encarecer el jabón? Este es un impuesto específico que es contrario a la política pública y por lo tanto tiene que desaparecer. Y aún así lo pelean nada más por el motivo meramente recaudatorio, ¿no? Bueno, los diputados que votaron en contra es porque ese impuesto recauda 3.200 millones de colones. 3.200 millones de colones para la economía de uno personal es un montón de plata. Sí. ¿Verdad? Pero cuando uno lo pone en el contexto de todo lo que se recauda, la recaudación del gobierno anda por 7 billones de colones. Son 7 millones de millones. Y entonces, 3.000... O sea, más de 2.000 veces lo que recauda ese impuesto. Exactamente. Ese impuesto recauda el 0,046
0,046% de todo lo que se recauda. No mueve la aguja. Si se elimina ese impuesto y no se hace nada más, el déficit fiscal va a ser 0,04 más alto, o el superávit va a ser 0,04 más bajo. Sí, porque también de paso, a ver, cumplimos con la meta del FMI por más de 120 mil millones. Superamos la meta. Sí, El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a generar un superávit y lo superaron por más de 120 mil millones de dólares. Eso tras la supuestamente trágica pérdida del marchamo, ¿verdad? Claro que el gobierno no para de llorar, que la plata que le quitamos y todo. Pero aún así, con los 58 mil, 59 mil millones de colones que costó la reducción del marchamo, y nosotros lo dijimos desde el primer día, que así iba a ser, ¿verdad? Aún así el gobierno tuvo un superávit, y hay que felicitarlos por el manejo prudente en ese caso, tuvo un superávit 120 mil millones de colones más grande del que se comprometieron a lograr con el Fondo Monetario Internacional. O sea que si le quitamos el jabón, entonces en vez de que se excedieran del superávit en 120 mil, se exceden el superávit en 117. En 117 mil millones de dólares. Entonces, ahí estamos. Está avanzando el proyecto, todavía le faltan algunos meses en el plenario, pero bueno, por lo menos ya logramos que saliera de la comisión. Bueno, Aquí fue una vamos tomando buena pasitos. semana. Sí, Sí, fue sí, una sí, buena sí. semana, avanzaron varias cosas importantes y bueno, estamos todos a la expectativa de qué va a pasar con este asunto del ministro. Sí, digamos que fue una buena semana para el despacho. No para el país. Para el país no necesariamente. Esta noticia con la que empezamos la conversación hoy puede tener implicaciones muy serias y no nos alegra. No, por el contrario, estamos muy preocupados, pero venimos advirtiendo desde hace tiempos que el ministro Amador estaba actuando de maneras poco edificantes, ¿verdad? Y en este caso en particular, me parece que el presidente sabía desde antes, dejó que las cosas sucedieran y después buscó chivo expiatorio y esto va a tener reverberaciones complicadas en el país, lamentablemente. Esperemos tener mejores noticias en próximas semanas. Así es.